Tenemos la suerte de tener a Gemma por primera vez con nosotros en nuestra escala. Y estoy convencido de que no sea la última, porque he estado mirando su currículum y evidentemente parte del desarrollo futuro de sus investigaciones tiene que hacernos el favor de regalárselo aquí a los habituales visitantes del Museo de Silla, lo que no lo son, pero que hoy tenemos la suerte de tener con nosotros. Ella se graduó en Historia en la Universidad de Murcia en el año 2022, es evidente que es muy jovencita, y se ha especializado en Historia Moderna, realizando un máster por la Universidad de Alicante, y a lo largo de su formación académica ha completado sus estudios con diversos cursos especializados, el último de los cuales ha sido en un curso internacional en Portugal. Asimismo, realizó práctica en el Archivo Franciscano de Murcia y en 2022 fue beneficiaria de una beca para realizar prácticas en el Archivo General de la región de Murcia. En el ámbito académico ha publicado un artículo en la revista Alejandría de la Universidad de Murcia titulado Salvaguardar el poder real, Catalina de Médici durante la Guerra de Religión de 1559 a 1589, y tiene en proceso de edición un capítulo del libro titulado La intervención hispánica en las guerras de religión francesas, época en la que ella es especialista. Concretamente, pues también ha participado en diversos congresos especializados, como el 7º Congreso Internacional de Jóvenes Historiadores, y próximamente intervendrá en el Congreso de Historia de las Sexualidades de la Universidad Autónoma de Madrid. No sé lo que vas a hablar del Congreso de las Sexualidades, pero tienes que ponerlo aquí. No, es que justamente esto lo que es. Ah, perfecto, perfecto. O sea que nos vas a dar a nosotros un anticipo del Congreso. Muchas gracias. Además de su labor académica en cuanto a divulgación histórica, colaboró de julio de 2023 a marzo de 2024 como redactora en la cuenta de Instagram Historia TW, la cual cuenta con más de 16.000 seguidores. Sus líneas de investigación se centran en la historia política, la historia de las mujeres, la historia de género, la historia de las religiones y la historia de las emociones. Sus estudios prestan aquí especial atención a las relaciones sociopolíticas entre el Reino de Francia y la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II, concretamente durante las guerras de religión francesas a las que antes hemos aludido. Hoy nos va a hablar de Le Roi Viril, el uso político de la masculinidad en la imagen de Enrique IV de Francia, al que se le atribuye, como ustedes saben, aunque no está atestiguado de forma fehaciente, la célebre frase de París bien vale una misa, porque se convirtió al catolicismo para poder optar a ser rey de Francia. En España, dentro de la historia de género, la historia de las masculinidades es un campo prácticamente inexplorado, que puede ayudarnos a entender cuál era la idea preconcebida de cómo debía ser un hombre en la Europa del siglo XVI y qué impacto sigue teniendo esa imagen de masculinidad hoy en día. Es por ello que esta conferencia centra su atención en el estudio del uso político de esta imagen de hombre ideal en la figura del rey Enrique IV de Francia, como una de las estrategias del primer Borbón, también era Enrique de Navarra, me parece recordar, ¿verdad?, del primer Borbón francés, que utilizó esa imagen para atraer a la nobleza gala indecisa a su bando, en el contexto de los últimos años de la guerra de religión francesa, conflicto civil que se desarrolló en el reino galo durante la segunda mitad del siglo XVI y que llegó a situarlo al borde del colapso. Muchas gracias, Gemma, por estar con nosotros y encantado de oírte. Luego a la persona que está al final, que tiene detrás, dentro de la sala, el interruptor, pues que ahora después, no ahora, que va a empezar a hablar, sino cuando ella lo indique, apaguemos una de las luces para que se puedan ver las imágenes mejor. Muchas gracias, Gemma.
tardes, es para mí muy emocionante estar hoy aquí en el Museo de mi pueblo exponiendo pues una conferencia sobre un tema sobre el que llevo trabajando tantos meses. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Asociación de Voluntarios de Sillasa por la organización y la difusión de esta conferencia, y especialmente quiero dar las gracias a Joaquín porque bueno, desde el primer momento en el que le planteé la posibilidad de a esta conferencia obtuve su apoyo de inmediato, cosa que no es muy habitual porque precisamente cuando eres muy joven pues siempre te miran con un cierto recelo de a ver qué va a contar esta. Y en este caso no ha sido así, no me ha puesto ningún impedimento y por eso quiero darle personalmente las gracias. La charla pues tengo pensado que dure unos 45 minutos y lo que yo vengo hoy a ofrecerles es, quiero exponer un cambio de perspectiva hacia la historia tal y como se la han enseñado y la mayoría de aquí la conoce, ¿no? Es una perspectiva muy tradicional naturalista que proviene de una mala interpretación de la teoría darwiniana. Me refiero en el sentido de que, claro, un hombre tiene que tener estas características y tiene que ser así porque así la naturaleza lo ha creado y con una mujer lo mismo, una mujer tiene que dedicarse a estas cosas porque ha nacido para eso, ¿no? Esa parece mentira, pero realmente esa concepción sigue muy presente hoy en día y bueno, en el ámbito académico está completamente desfasada y en cambio voy a exponer cómo la teoría constructivista, que es la plenamente aceptada por la academia y que yo creo, a mi juicio, que es la que más se acerca a la realidad, es una teoría que expone que realmente las categorías como el género, que es un hombre, que es una mujer, que es una familia, pues realmente son constructos sociales que han variado a lo largo del tiempo. Con esta idea tengo pensado dividir esta conferencia en tres partes. En primer lugar, quiero que empecemos por el principio, quiero definir qué es la historia y para qué sirve, porque bueno, siempre escuchas ¿y esto para qué? ¿Esto para qué sirve? Creo que realmente este conocimiento es en parte culpa nuestra de los historiadores, porque hemos estado muy enfrascados escribiendo solamente para nosotros y siempre pues tema academia. Pero realmente nosotros hacemos una labor social que parece que eso se nos ha estado olvidando y bueno, la sociedad tiene el derecho de beneficiarse de nuestras investigaciones. Es por eso que la primera parte la dedicaré a esto, la segunda parte la quiero dedicar a cómo se llega a la historia de las masculinidades y la tercera parte ya es el tema propiamente dicho, en el que pues hablaré pues sobre esta explotación de la imagen masculina de hombre ideal de Enrique IV. Antes, por supuesto, les pondré en contexto sobre la época en la que Enrique IV vivió esta última etapa de la guerra de religión específicamente. Ya podemos comenzar. Bueno, gracias. ¿Qué es la historia? Bueno, para mí, mi definición de historia es que es la ciencia social que busca entender el mundo pasado y actual a través de la recolección, crítica y análisis de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las fuentes comunes a la época, las secundarias son las posteriores a la época a la que trata. Quiero que se fijen en esta frase de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, no sé si les suena, es un libro superventas. Es una exposición de la teoría constructivista de la que he hablado hace un momento. Es una especie de definición, ¿no? Los mitos, está hablando de nuestras creencias sobre el mundo, no son mentiras ni verdades, sino herramientas que emplean la imaginación humana para forjar una realidad compartida. Es decir, esas categorías que hemos hablado antes de, lo que nos compete en esta charla, que es el género, que es las masculinidades y las feminidades, son constructos que se han ido construyendo, a la redundancia, a lo largo del tiempo y que han variado en espacio y tiempo, como ya he dicho. El género lo podemos definir como aquellas ideas, cualidades y atributos que hemos concebido que tienen que tener o que debe aspirar un hombre o una mujer. El hombre, por ejemplo, tiene que aspirar, la concepción que tenemos tradicional es que tiene que aspirar a ser fuerte, el proveedor, y la mujer tiene que ser más
cuidadora, ¿no? Y bueno, esta definición proviene del siglo XIX, por eso he titulado esta diapositiva La huella del siglo XIX, porque es un siglo que sigue muy presente, ya que la historia como tal, como ciencia, surge en este siglo, ¿no? Empiezan las primeras corrientes metodológicas, por ejemplo el positivismo, aquí tenemos a Auguste Comte, que es su principal exponente, el estoicismo, etcétera, etcétera. Es también el siglo del romanticismo y del nacionalismo, lo cual va a tener un gran impacto a la hora de construir la narrativa histórica, porque la narrativa histórica, los libros de texto, los benditos libros de texto que tenemos en el instituto, también se construyen y son muy positivistas, por cierto. El positivismo está muy desfasado, por eso lo digo. Bueno, el nacimiento de la historia de las mujeres. Como pueden imaginar, en el siglo XIX, que es donde surge ese concepto de que la mujer pertenece a la esfera privada y el hombre a la esfera pública, en historia, pues esa relegación de la figura de la mujer pues es más que evidente en esos primeros momentos en los que nace la ciencia. Pero es por eso que el feminismo cumple un papel crucial para reivindicar que nosotras somos el otro 50% de la población, somos también sujetos históricos y sin estudiarnos, sin tenernos en cuenta, no se puede tener una historia lo más completa posible. De hecho, queda bastante incompleta y muy parcial. Y bueno, el feminismo, la primera ola, surge como tal se origina como tal en la segunda mitad del siglo XIX, pero los movimientos sociales, como sabemos, se van gestando a lo largo del tiempo. Ello quiere decir que el feminismo como idea ya existía mucho antes de que surgiesen esas olas. De hecho, aquí tenemos a Olin de Groot y a Mary Wollstonecraft, que bueno, son grandes reivindicadoras de los derechos de la mujer. Tenemos en 1791 que Olin de Groot escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana, porque tras la Revolución Francesa se escriben los del hombre, pero que solamente tienen en cuenta al hombre, y Olin de Groot, entre otras, como Mary Wollstonecraft, pues sale y dice, bueno, nosotras también existimos, ¿no? Nosotras también tenemos algo que decir, nosotras también participamos de la historia. Porque claro, ¿qué vamos a decir? ¿Que regentes como Ana de Austria no han tenido una influencia histórica? ¿O nobles de la talla de, por ejemplo, doña María Pacheco, la Leona de Castilla, no han tenido influencia a lo largo de la historia, en este caso de Castilla, que también de Europa? O, por ejemplo, en el ámbito musulmán, Cosén Sultan, la primera de las dos únicas regentes del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? ¿Que esas mujeres no han tenido influencia a lo largo de la historia? O religiosas como Sor María Jesús de Ágreda, que tuvo una relación de correspondencia muy cercana con Felipe IV. ¿Qué pasa? ¿Que esa mujer no tuvo influencia en las decisiones políticas de Felipe IV? Que sabemos que sí, por cierto. O, por ejemplo, otras mujeres como Catalina de Blasco, la monja alférez. Y tantas otras mujeres que tanto individualmente como colectivamente pues tienen historias muy interesantes que se deben contar. Y bueno, es a partir de la historia de las mujeres que muchas historiadoras se empiezan a preguntar, oye, ¿y por qué no estudiamos cómo esos roles de género se han ido construyendo a lo largo del tiempo y ponemos en tela de juicio esa teoría naturalista que dice que el hombre tiene que hacer X porque ha nacido para hacer X y la mujer tiene que hacer Y porque ha nacido para hacer Y? ¿Por qué no vamos viendo qué tiene esa teoría de cierto? Y bueno, es así como surge la historia de género, que como tal, como campo historiográfico, hasta finales de los 70 no se instaura académicamente, digamos. Y bueno, y bueno, tanto los estudios en historia de género como los estudios en historia de la feminidad o de las mujeres
han tenido pues una gran influencia a la hora de desarrollar el movimiento feminista, porque no nos engañemos, porque tras siglos y siglos y siglos de ser dejadas de lado o de ser incluso menospreciadas, esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. Quiero que se fijen en esta imagen, que es de mayo de 2024. Podríamos hablar de la presión estética, pero ese no es el tema. O sea, no es el tema del aumento mamario. El tema es otro verano más cambiando el panorama de las playas. ¿Qué les parece? Porque es que a algunos no les entra en la cabeza que ni somos objetos, ni somos cosas, ni hemos nacido ni mucho menos para satisfacer la vista a nadie. Que es por eso que ese concepción naturalista pues también está muy presente a lo largo de la historia. Y bueno, a partir de la historia de género surge otro subgrupo, la historia de las masculinidades, otro subcampo dentro de la historia de género, en la que muchos historiadores feministas piensan, oye, pues podríamos estudiar pues cómo se ha ido construyendo esta concepción de masculinidad, cómo hemos llegado a esta concepción actual del hombre vigorosamente heterosexual, que es un término que surge en el siglo XIX también, que tiene que ser estoico, no puede mostrar sentimientos en público y tampoco puede dar muestras de afecto en público. Vamos a estudiar de dónde viene eso y si ha sido así durante toda la historia, como la teoría naturalista dice. Sabemos que no, obviamente. Aquí podemos ver un documento de la unión entre Pedro Díaz y Muñoz Bandilas. No es un matrimonio, porque un matrimonio tiene como objetivo pasar el patrimonio a la descendencia. Obviamente entre hombres no va a haber, entendemos en la Edad Media, entre hombres no va a haber descendencia, pero bueno, en este documento tanto Pedro como Muñoz prometían cuidarse y consolarse durante los días y las noches, durante toda la vida. Es una de las partes que pone el documento, esto es textual. Y bueno, también decían que si uno moría, el otro se quedaba con el patrimonio del difunto. Yo creo que es una hipótesis, por supuesto, pero a mí esto me suena a relación sentimental, no sé ustedes qué pensarán. Bueno, en la siguiente quiero desmitificar un poco esa concepción de la Grecia, se ve la Grecia como una sociedad que era súper tolerante con las relaciones entre hombres y no. De hecho, simplemente no podemos entender una relación del siglo V a.C. como si fuese una relación actual. En una relación del siglo V lo que primaba era el poder y la dominación. Actualmente la verdad es que eso ha quedado bastante impreso en el imaginario colectivo, pero bueno, se ha ido desarrollando, ¿no? Pero la pederastia que se daba entre un hombre adulto y otro más joven, pues era simplemente una parte más de la educación del futuro ciudadano. Y por supuesto que habrían relaciones entre hombres, ha habido toda la historia, pero en la antigua Grecia, si tú eres un hombre adulto y tenías una relación con otro hombre adulto, podías llegar a ser, se te podía llegar a retirar la ciudadanía, porque claro, tú si eres adulto, tú eres un ciudadano, tú no puedes dejarte dominar por otro ciudadano, porque claro, te estás rebajando al nivel de una mujer. Y bueno, aquí, como he dicho, las relaciones de poder, pues era lo que más contaba dentro de la jerarquía de la jerarquía relacional. Y bueno, aquí vemos una imagen que desmiente un poco esos códigos medievales del caballero tipo, bueno, sí, lo que estamos acostumbrados a ver del rey Arturo, que de hecho esta es una miniatura de una crónica del libro de una de las historias del rey Arturo. Aquí estamos viendo el ritual del Osculum.
Obviamente aquí connotación sexual no hay, pero bueno, sabemos que durante toda la Edad Media, durante el ritual de vasallaje, el vasallo sellaba su lealtad con el señor con un beso. Y esto fue bastante habitual hasta la alta edad moderna. También hubo algunos, siglo XVI, también hubo algunas, también estuvo el ritual activo. Bueno, este es un libro de Sonia Ross, que es Historia de Género, por si alguien más quisiera profundizar en el tema. Vale, ahora vamos con Enrique. Me pareció muy interesante estudiar a Enrique IV porque obviamente es muy necesario estudiar esas sexualidades que no son normativas y esas formas de masculinidad que no son normativas, que no son hegemónicas. Pero a mí me interesaba mucho estudiar pues, cómo era un hombre, qué códigos y cómo se movía y cómo se comportaba un hombre que realmente era concebido como un hombre hegemónico. Y de hecho Enrique cumple a la perfección con este rol, como ya veremos, porque bueno, me interesaba ver qué elementos siguen estando presentes en esa concepción de masculinidad y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Si es que en el siglo XVI pues, hay mucha variación de lo que se concibe como un hombre. Bueno, y para hablar de Enrique obviamente tenemos que hablar del contexto en el que se movió. Las guerras de religión francesas, mi especialidad y mi tema favorito de todo el mundo. Vamos a ver. Las guerras de religión francesas se desarrollan durante 1562 a 1598. El pretexto es la religión, pero el trasfondo siempre es político. ¿Vale? En la primera mitad del siglo XVI, también en finales del siglo XV, el autoritarismo regio se ve reforzado. Eso a los nobles no les gusta nada, porque claro, los nobles quieren seguir siendo los igual, aceptan que el rey sea el primero, pero el primero entre ellos, que haya cierta igualdad, que les puedan contestar si el rey hace algo que no les gusta mucho, ¿no? Y bueno, va a haber una situación que van a aprovechar estas grandes casas, los Guisa, los Borbón, primeros príncipes de sangre, o los Montmorency. Ahora después explicaremos que eran los primeros príncipes de sangre. Y es que en 1559 el rey Enrique II de Francia muere durante una justa. Se le queda un trozo de lanza, bueno, en fin, le atraviesa el cráneo entero, o sea, se muere. Aguantó vivo unas cuantas horas, la verdad. No sé cómo, pero en fin. Entonces, su sucesor es Francisco II. Francisco II no va a durar ni un año en el trono, era un chaval muy enfermizo y muere muy pronto. Y su sucesor y heredero es su hermano, Carlos IX. ¿Qué pasa? Que Carlos IX es menor de edad, tiene 9 años. Entonces, tras mucho luchar, Catalina de Medici consigue la regencia de Francia. Pero claro, Catalina de Medici, además de ser mujer, era italiana. Y los franceses por aquella época, los italianos, pues digamos que no les caían muy bien, ¿no? Entonces, aprovechando esa situación de debilidad de la corona, los nobles como los Guisa o los Borbón pues van a aprovechar ese momento para intentar socavar el poder real, que de hecho lo consiguen. Bueno, los dos bandos en los que se divide esta guerra, aunque luego surgirá el bando politique, que es un bando más moderado, son el bando hugonote o calvinista, que son los protestantes franceses, seguidores de Calvino, y el bando católico, ¿no? La mayoría de Francia era católica, pero el calvinismo penetró con fuerza a principios de la segunda década del siglo XVI y bueno, se extendió por el Midi francés con bastante éxito. Bueno, la guerra estalla en 1562 oficialmente. El duque de Guisa, este señor de aquí, Francisco de Lorena Guisa, estaba cruzando con un pequeño ejército para pasar a sus territorios en el este de Francia, en la Champaña, y de repente escucha que en la población de Bassy
hay un salmo, escucha un salmo protestante. Y bueno, sí que es verdad que Catalina de Medici, en ese intento porque la guerra no estallase, porque ella se iba a ver, como se vieron al final, sometidos o a un bando o al otro, pues decreta una serie de edictos y uno de los edictos lo que hacen es dar la libertad, conceder la libertad de culto en algunas zonas, en algunas ciudades, pero siempre fuera de estas, fuera de los límites de las ciudades. Y este salmo, bueno, este oficio protestante tiene lugar dentro de los límites de las ciudades y bueno, no sabemos si fue provocado o simplemente un accidente como el duque de Guisa luego defendería, pero se provoca la matanza de Bassi. ¿Qué pasa? Que entonces el Luis I de Borbón, que se convirtió al calvinismo, que era también por tanto el líder de los hugonotes, es el tío de Enrique IV, se levanta y se levantan armas para defender a sus correligionarios. Y el duque de Guisa, temiendo que este levantamiento en armas signifique que vayan a secuestrar al rey, se adelanta y lo secuestra él. O sea, lo fuerza a volver a París con él. Entonces, Condé ahora ya tiene, el príncipe de Condé ya tiene el pretexto perfecto. No solamente me levanto en armas porque quiero defender a mis correligionarios y porque se ha incumplido la ley, porque habéis atacado a mis hugonotes cuando la ley los protege con esos edictos, sino que además ha secuestrado al rey. O sea que yo me levanto para proteger a la corona. Y bueno, hubo muchas matanzas por uno y otro bando. Obviamente las católicas hacia los protestantes fueron más agresivas, pero porque Francia era de mayoría católica. Y en 1572 surge la que va a ser la peor de las matanzas, que es la matanza de San Bartolomé, en la que este hombre de aquí, Gaspar de Coligny, termina siendo, que es el nuevo líder de los hugonotes. A Condé lo asesinan en 1569, entonces Coligny toma el mando y evita que el bando hugonote se desmorone. Y bueno, ahora lo terminan defenestrando por una ventana. Aquí está él. Y aquí está Coligny y aquí vemos pues, cómo está en el suelo y bueno, fue por orden de los Guisa, que eran los líderes del bando católico. Y aquí vemos cómo está en el suelo y hombres de los Guisa comprobando pues, que esté muerto, ¿no? Esa boda, irónicamente, tuvo lugar unos días... esa matanza, irónicamente, tuvo lugar unos días después de la boda entre Enrique de Borbón, que era ya rey de Navarra, y su madre había muerto, la reina Juana de Alberta, y la Margarita de Valois, la reina Margot, que era la hija de Catalina de Medici. Esta boda, irónicamente por eso lo digo, se concibió para sellar la paz entre los protestantes y los católicos. Pero como vemos, pues ocurrió justamente lo contrario, porque se dio la matanza de San Bartolomé, acabaron unas 10.000 víctimas en toda Francia. Empezó en París, pero se fue corriendo el rumor y se fue extendiendo, y entonces pues ciudades como Lyon o como otras ciudades empezaron tomaron el ejemplo de sus correligionarios católicos y empezó la matanza de protestantes, que se prolongó durante unos meses. El duque de Borbón es el duque de Borbón y es el rey de Navarra, pero además es el primer príncipe de sangre. ¿Y qué significa que sea el primer príncipe de sangre? Significa que es el descendiente más cercano de San Luis, y por la ley sálica, si la dinastía de Valois, que era la que gobernaba en aquellos momentos, se extinguía, el próximo en la línea de sucesión era él. Le tocaba, en virtud de esta ley sálica, ocupar el trono de Francia. ¿Y qué pasa en aquellos momentos? Bueno, Catalina de Medici tiene unos 10 hijos con Enrique II, entre ellos
cuatro varones sobreviven y llegan a la edad adulta. Entre ellos tenemos al mencionado Francisco II. Bueno, Francisco se muere y dice Catalina, bueno, no pasa nada, tenemos a Carlos, Carlos IX, ya mayorcito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Carlos muere en 1574. Entonces dice, bueno, que no cunda Catalina, que no cunda el pánico, que tenemos a Enrique. Y Enrique no muere de momento, pero muere Francisco de Alençon, Francisco Hércules, que es su hermano y heredero. Entonces Enrique no tenía hijos y tampoco se esperaba que los tuviese. Y por ello, ¿quién hemos dicho que sería el heredero? Enrique de Borbón, que además en aquellos momentos, tras la muerte de Coligny, se convierte en el líder del bando hugonote. Bueno, eso los católicos, obviamente, los nobles católicos no lo iban a permitir, y bueno, buscan otras opciones. Entre ellas terminan buscando una opción que no va a ser a largo plazo, pero le ofrecen bueno, y reivindican como heredero, porque es realmente católico, al tío de Enrique, el cardenal Carlos de Borbón. Pero claro, cardenal, y tenía el hombre unos 60 años y además se muere poco después, pues no era una solución a largo plazo. Así que también barajaban la idea de eliminar la ley sálica, porque al fin y al cabo la ley sálica simplemente realmente no tiene fundamento. Los francosalios no decían nada de que las mujeres no pudiesen heredar un reino. Simplemente esa fue una ley que sirvió para que el rey Felipe V, 200 años antes, pudiese quitarle el trono tranquilamente a su sobrina Juana. Pero claro, ¿quién es la heredera si se elimina la ley sálica? Esta señora de aquí. Bueno, esta mujer es la infanta Isabel Clara Eugenia. Aquí tiene un retrato de su padre, Felipe II, y es la hija de Felipe II y de Isabel de Valois, del rey de España. Eso era peor aún, porque claro, los nobles franceses no iban a permitir que que Francia se convirtiese en una provincia más de la monarquía hispánica, que además eran los acérrimos rivales en aquellos momentos. Pero claro, si elimina la ley sálica, a quien le toca por derecho, porque es la hija mayor de la hermana primogénita del rey de Francia, es a Isabel Clara Eugenia. Y pensando en esto, el duque de Guisa rehace la Liga Católica, que surgió por primera vez en 1572. Era esa agrupación de todos los burgueses, la población y los nobles católicos, que luego se radicalizará bastante, y la rehace en 1585. Enrique de Guisa va a tener un poder inmenso, porque bueno, va incluso a obligar al rey a que retire el edicto de Nemours, que tiene lugar en 1585. Bueno, con el edicto de Nemours de 1585, el rey obliga a que ese intento de pacificaciones con la... Bueno, no obliga, a ver, que me estoy viendo. En 1585, con el Tratado de Nemours, lo que hace es decretar que la religión hugonote, el calvinismo, queda prohibido en Francia y que solamente se puede profesar la católica, con lo cual tenemos guerra otra vez. Y bueno, no solo eso, sino que en 1588 Enrique de Guisa da una especie de golpe de estado por el cual incluso el propio Enrique III tiene que huir de París el día de las barricadas, y posteriormente obliga al rey a firmar el edicto de unión, por el cual Enrique de Guisa quedaría como el protector de Francia, y Enrique de Borbón quedaría fuera de la línea de sucesión, porque es hugonote, es un hereje, y la religión hugonote, pues los pastores hugonotes tendrían una semana o 2 semanas así para desaparecer de Francia. Bueno, ya os digo que el bando católico era totalmente
intolerante en ese sentido. Y bueno, quería expulsar, al igual que España, la herejía fuera de sus fronteras. Enrique III se siente secuestrado por Guisa, y en parte realmente sí, porque se ha convertido en la marioneta de Guisa, y lo que hace es decretar su asesinato. Durante las Cortes de Orleans, que finalmente no se llevan a cabo debido a este asesinato, Enrique de Guisa es avisado de no vayas porque el rey seguramente te va a matar. Hay rumores que están conspirando para acabar con tu vida, y él dice no se atreverá. Tan seguro, ya ves lo seguro de sí mismo que estaba Guisa. Y bueno, obviamente se equivocó y terminó siendo asesinado por los miñones, los nobles de más confianza de Enrique III. Bueno, este asesinato va a provocar la propia muerte de Enrique III, porque un año después, cuando esté asediando París, el propio rey asediando su capital, para que luego se repetirá, Enrique es asesinado por un monje dominico, Jacques Clément, aquí está. La transmisión del trono, él la decreta, como vemos aquí, que va a ser para Enrique, lo vuelve a reconocer como su heredero, y intenta que le prometa que se va a convertir al catolicismo, pero Enrique no lo hace porque, bueno, sería estúpido hacerlo, porque su fuerza es hugonote, él es el líder del bando hugonote, y la fuerza la tienen en ese bando, sus fieles son protestantes. Bueno, Enrique ya es rey, Enrique IV. Entonces, los elementos por los que va a sustentar la propaganda que va a llevar a cabo van a ser sobre que Enrique es hombre y es soldado, y además un soldado con cierto éxito, es francés, o sea, el elemento nacionalista va a tener muchísimo peso a la hora de realizar la propaganda, y tendrá muchísimo peso entre la población francesa, y es descendiente de San Luis, porque la ley sálica ya estaba considerada como una de las leyes fundamentales del reino. Solo le faltaba ser católico, que ese es el hándicap al que se agarra la Liga Católica. Ahora el sucesor en el liderazgo de la Liga Católica de Enrique de Guisa es su hermano, Carlos de Lorena Guisa, el duque de Mayenne. Pero claro, ¿cuál es el hándicap de la Liga? Que España es su principal aliado. España es quien lo financia. Y recordemos que España tenía cercada a Francia por el este, por el norte y por el sur. Bueno, muchos nobles franceses pues están a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos para declinarse por uno u otro lado, porque piensan, es que claro, no queremos ser españoles, pero claro, un rey hugonote, entonces hay una dicotomía ahí, ¿no? Bueno, en cuanto a la propaganda pro-enriqueña, como sabemos, la batalla realmente en una guerra tiene importancia, claro, por supuesto, pero yo diría que es mucho más importante los despachos y la propaganda política, porque tú tienes que convencer al pueblo de que tu causa es la justa, y las propias batallas y las propias acciones armadas tienen sus límites, como Enrique IV comprueba durante el asedio de París de 1590, donde una vez más vemos al rey de Francia asediando su propia capital, pero llega este hombre, Alejandro Farnesio, que es el sobrino de Felipe II, y Enrique IV se ve obligado a levantar el cerco de París, que estaba a punto de caer, se ve obligado para no quedarse atrapado entre dos frentes rivales. De hecho, JJ Ruiz Ibáñez, profesor de la Universidad de Murcia, menciona la entrada en París de Farnesio siendo victoriado por el pueblo parisino como el momento culmen de la hegemonía española, porque al fin y al cabo es un nieto de Carlos V entrando en Francia, entrando en París victoriado. Carlos V llegó a mantener como prisionero al rey de Francia y Francisco I. Bueno,
un hombre en el siglo XVI, la concepción que se tenía es que, bueno, tenía que ser un vir virtus, un hombre del Renacimiento, ¿vale? Esta concepción viene de mediados del siglo XIV, cuando el Renacimiento pues, da sus primeros, empieza a sentarse como movimiento. Bueno, el Renacimiento consta de la recuperación de los valores clásicos, ¿no? Y entonces un hombre de verdad, lo que es un hombre ideal, tiene que tener las 4 virtudes cardinales clásicas: la templanza, la justicia, la fortaleza y la prudencia, y las virtudes cristianas, entre las que destaca la fe y el perdón. Enrique va a sobresalir mostrando esos valores de templanza y también de perdón, porque bueno, una de las claves de su éxito es que él estaba dispuesto a recibir con los brazos abiertos a quienes se habían rebelado contra él, pero ahora se arrepentían. Y en cuanto a la templanza, es importante que un hombre, sobre todo en aquella época, es importante que un hombre sea capaz de proteger, pero también que sepa contener su agresividad, porque un hombre es el ser racional, ¿no? La mujer es un ser emocional y el hombre es el ser racional, según los conceptos de la concepción de esta época. Y por eso el hombre tiene que saber contener su agresividad. Las fuentes que he utilizado para llevar a cabo mi estudio pues han sido los discursos oficiales de Enrique IV, panfletos propagandísticos de sus partidarios e iconografía. Bueno, vamos a pasar a una de estas fuentes, los discursos y cartas oficiales de Enrique. Enrique en sus cartas oficiales hacia las villas de París, que muchas de ellas son asediadas y atacadas por la Liga Católica, él siempre intenta mostrarse como padre de su pueblo, como protector, ¿no? Es uno de los valores que más intenta ensalzar, que él es capaz de proteger a su pueblo, como buen soldado y como hombre de virtud. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de San Quintín. Sí, el rey no puede acudir personalmente a su auxilio, pero, como dice aquí, enviaremos a nuestro primo, el duque de Longueville, con fuerzas. O sea, mirad lo importante que sois para mí, que yo no puedo ir personalmente a auxiliaros, pero os envío a un par de reinos en representación mía para que os ayuden, no os voy a dejar abandonados. Otra carta a San Quintín, a la villa de San Quintín: atenderemos su bondad, se refiere a la de Dios, y las oraciones de todos nuestros buenos súbditos que se interesan en esta causa por sus vidas, bienes y honores y de sus familias, por la conservación de las cuales no escatimaremos lo que dependa de nosotros, nuestra propia vida. Es un rey que está dispuesto a dar la vida por su pueblo. Va a ser una de las, ya os digo, va a ser una de las principales cualidades que luego se utilice la propaganda napolitana. Bueno, esta es una declaración para la verdadera nobleza francesa, si es como se titula, en la que Enrique IV pues, hace uso de esos valores patriarcales, de esos valores que tienen que tener los hombres de virtud, los nobles, y hace uso también hace una llamada al valor nacional, a los valores nacionalistas, ¿no? Se trata de proteger a nuestro pueblo contra el invasor que nos quiere someter, que él va a presentar como un tirano, se refiere a Felipe II. Vamos a ver un poco de estos fragmentos. Sabiendo ahora los unos y los otros, los católicos y los hugonotes, que ahora se trata de luchar por la propia patria, defendiendo sus fronteras contra aquellos a quienes nuestros poderes y los suyos siempre han rechazado valientemente, y preservarse por este medio de una dominación tiránica, el siglo XVI, final del siglo XVI, es el siglo de las teorías tiranicistas. Y bueno, Enrique III de hecho muere justamente... el asesinato es avalado por la Universidad de la Sorbona, por los teólogos de la Universidad de la Sorbona, porque dicen que Enrique, después de haber matado a Guisa, era un tirano y merecía morir. Y de hecho el Jacques Clement lo alabaron como a un santo después de asesinar al rey, de que asesinase al rey. ¿Quiénes? La nobleza, se refiere a la nobleza, por la posesión inmemorial de sus antepasados, tienen la principal guardia de defensa del Estado, en el que podemos estar seguros de que no fallarán. Están llamando al deber de la nobleza de proteger al reino de Francia.
de protegerlos de, como hemos dicho en este caso, del invasor, de Felipe II. Y está apelando al sentimiento patriótico. Esto se trata de la supervivencia del Reino de Francia, no podéis fallar. Y claro, es una estrategia muy inteligente porque pone encima de la mesa cómo nos va, a los nobles que se pregunten cómo nos va a ver el pueblo si ante este intento de ataque por parte de España no respondemos, que no vamos a auxiliar a los reyes. Y también pues Enrique les recuerda que son una raza guerrera, de ahí por la posesión inmemorial de sus antepasados. Recordad quiénes sois. Atribuimos la principal causa de nuestros males a los antiguos enemigos de este Estado, es una alusión a la Liga, posteriormente gracias a España, ¿no?, que desde hace tiempo han tenido una infatigable ambición por ver a Francia unida a España. Es decir, bueno, aquí vemos una vez más ese elemento patriótico. Esto se trata de salvar a Francia de la dominación tiránica de España. Y bueno, aquí tenemos la declaración de guerra de Enrique IV a Felipe II. Enrique IV declara oficialmente la guerra a Felipe en 1595. Bueno, no lo leeré todo, pero sí, un fragmento. Ninguno habrá de este reino ni otros que puedan ignorar que el rey de España, no habiendo podido arrebatar ni destruir con guerra abierta a la Francia, la cual siempre debajo de la protección de Dios ha sido defendida de sus reyes, es decir, Dios está del lado de Francia siempre, favorecidos de sus buenos y fieles súbditos, haya suscitado en ella la desunión y parcialidad, todo es culpa de España. No lo digo como crítica, es que tiene que saber, la cual es poco ha faltado para ponerlas en aprieto, y aún ahora la trabajan por su odio de ambición de tal manera que no solo ha gastado infinitas y gruesas sumas de dinero perdido y consumado lo mejor de sus gentes y sus poderosos ejércitos, pero aún han abandonado sus propios países y negocios, como ahora debajo del pretexto de la religión ha tenido atrevimiento de violentar abiertamente la fidelidad de los franceses a sus legítimos príncipes y soberanos, senores de fidelidad avalada siempre de todas las naciones. Es decir, lo que Enrique está diciendo es que, sobre todo esta parte, es interesante la parte de que no solo ha gastado infinitos y gruesas sumas de dinero, porque está diciendo, el propio rey de España es un mal rey para su pueblo, es un tirano. Entonces, ¿es a estos a los que queréis echaros en brazos? Están afeando a la Liga que tenga como principal aliado a España, y bueno, está diciendo que toda la culpa de la desunión y de la guerra civil es de España. Una vez más, Enrique está intentando alzarse como la figura que va a no solo a liberar a Francia del tirano, sino que va a unir a los nobles a su entorno por una causa común. Y aquí vamos con la iconografía de la propaganda antiliguista. Bueno, aquí tenemos una imagen en la que la Liga se personifica como una anciana harapienta. En la propaganda, de los elementos más comunes es deshumanizar al rival para que vean lo necesario y lo bueno que tú eres, ¿no? Y bueno, aquí vemos a la Liga como una hacia la harapienta, como he dicho, y bueno, se distingue bastante bien que del lado derecho y la diferencia entre la derecha y la izquierda de la imagen, porque bueno, en la izquierda vemos, aquí aparece el diablo, aquí pues parece una iglesia destruida, aquí una ciudad ardiendo. Aquí vemos lo que ha causado es una alusión a lo que ha causado la Liga, destrucción y desmoronamiento. Y por el otro lado, aquí está la corona de Francia. La Liga está intentando tocarla con un palo, y aquí hay una imagen de esperanza porque el cordero suele ser una de las representaciones de Jesucristo, de las representaciones tradicionales. Y aquí vemos las tres flores de lis que representan al reino de Francia, y el cordero está mordiendo una de las hojas, lo cual simboliza que Dios no los abandona, y que está de su parte. Y bueno, uno de los fragmentos que dice este texto es hablando de la Liga.
Era mi voluntad, pero el cielo no lo ha permitido, adjuntar las flores de lis a un cetro extranjero, se refiere a España. He amotinado ciudades contra su rey, y hasta yo hice que un traidor lo matara, se refiere al asesinato de Enrique III por Jacques Clément. Para hacerlo odioso ante gentes demasiado combatientes, hice difundir falsos rumores. ¿En qué ser deformado me convertiré? ¿A dónde iré desdichada? Por los males que he cometido debo estar escondida. ¿Debo retirarme a la orilla española? Una vez más, haciendo énfasis en esa alianza que tiene con España. Aquí vemos pues otra imagen titulada pues, la liberación de Francia por el Perseo francés. ¿Qué es el Perseo? Enrique IV se personifica como, bueno, se dibuja como Perseo, a lomos de Pegaso. Este es el mito de Andrómeda, en el que Andrómeda es injustamente, Andrómeda personifica Francia, es injustamente entregada al monstruo Febo o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, a este monstruo para que sea devorada por él. Yo, una de las cosas que interpreto es que, bueno, el monstruo es enviado por Neptuno, ¿no? Un dios que, bueno, no se le tiene demasiado cariño tradicionalmente. Y yo a Neptuno, aunque no sale aquí, bueno, yo lo interpreto como España, ¿no? Y el monstruo como la Liga, es decir, el monstruo de la Liga es una criatura de España. Y bueno, aquí aparece Enrique IV, que es como en el mito de Andrómeda, pues al final salva a Andrómeda de ser devorada por el monstruo. Y aquí tenemos, pues, hay varios obispos observando pues cómo no se lleva a cabo pues, la muerte de Andrómeda, como el Perseo francés salva a Francia. Bueno, el cielo se enojó al ver una injusticia abierta, un Perseo enviado a fin de vengarla, un Perseo francés que la venía a liberar de las olas de la muerte que la habían ya cubierto. Es decir, en el último momento aparece Enrique pues, para salvar, ¿no? Vemos una vez más esa imagen de protector del pueblo. Bueno, aquí tenemos, como hemos dicho antes, uno de los elementos principales que se busca con la propaganda es deshumanizar al contrario. Esta es una imagen de la Liga con dos caras, una mirando asustada al escudo del rey Enrique, con las flores de lis y el escudo de Navarra, y con el brazo armado, ¿no? Está ahí temiendo el lance de la espada, y por el otro lado la cara observando el escudo de España y aferrándose a él. Una vez más esa interpretación de que la Liga pues, es servidora de España. Y bueno, vamos a ver un poco esto. Es el retrato que el monstruoso Lucifer atrae de los profundos abismos del infierno. Es el retrato de la Liga maldita, que un francés debería odiar más que al diablo. Este es el retrato de una religiosa, con ojos sangrantes y el cerebro hueco. Bueno, la religiosa, que salga vestida de religiosa, esta figura, lo que indica es ese falso pretexto de que la guerra se hace por la religión, cuando realmente los motivos son políticos. Este panfleto está llamando hipócrita a la Liga. Mediante hechos gloriosos y sangrientas hazañas que nuestro rey ha hecho convertir en humo. Este es nuestro rey Enrique, el cual poderoso y fuerte los liguistas forzaron a superar el esfuerzo, el cual purgará de abusos un día al mundo, y en Francia hará florecer la paz fecunda. Enrique es el hombre al que necesitamos, Enrique es el rey capaz de protegernos. La lengua de bruja y el hábito de una abadesa para inculcar con celo a su hija las más simples, hechizadas por las falsas arengas de aquellos que han vendido al mejor postor su lengua. Es decir, está llamando traidores a la Liga porque se han vendido a España. Bueno, y aquí tenemos otra imagen de ya Enrique armado, montado a caballo,
aquí está pisando las armaduras y los escudos de sus rivales. Al fondo se ve a su ejército que está asediando una ciudad, a lo mejor hace alusión a la serie de París de 1590. Es una hipótesis. Bueno, lo importante es que aquí se muestra al rey victorioso, al rey armado, al rey soldado. Y bueno, como pone, aquí sí, aquí en la columna derecha podemos leer que es una traducción del latín. Aquí en las otras eran traducciones de francés. A quien toda la Galia armada admiró como rey, también admiró la Roma bendita como piadoso. Y en la columna izquierda, es una gran obra haber derribado tantos ejércitos con las armas, más grande que haberse postrado ante los sagrados pies del pontífice. Es decir, mediante esta imagen y mediante, sobre todo, pues, estas frases, Enrique se convierte al catolicismo en 1593. Y bueno, estas frases lo que hacen es reivindicar que Enrique tiene la bendición del Papa de Roma y que por lo tanto no tiene razón de ser que la Liga siga estando armada. En cuanto a las conclusiones, bueno, yo con el estudio que he realizado lo que he visto es que he corroborado que la construcción del Estado pues se va a construir, es ampliamente patriarcal porque se construye a partir de los valores patriarcales, eso de la agresividad, ¿no? Bueno, es eso. Sí, la agresividad y la capacidad de contención siguen siendo un elemento bastante importante en lo que constituye la masculinidad hegemónica de hoy día. Aquí tenemos, por eso he puesto a James Bond, porque es esa imagen de hombre hegemónico, ¿no? De hombre que es siempre tranquilo, pero que cuando un enemigo lo intenta matar o algo de eso, se pone pues, como loco a disparar por todos lados. Y, bueno, de Enrique, yo lo que he comprobado es que es una de las figuras más glorificadas, uno de los reyes más glorificados que he estudiado nunca, ¿no? Junto a San Luis, ese ensalzamiento de Enrique como el rey ideal es bastante, ¿cómo lo diría yo? Es bastante potente, ¿no? Esa imagen de hombre ideal y de hombre perfecto que, bueno, es capaz de perdonar y es lo suficientemente humilde como para perdonar, y realmente es una de las grandes un rey soldado de tradición caballeresca, ¿no? Se revivía con Enrique pues esa imagen que daba Francisco I, que era de rey conquistador, de rey fuerte, de rey prácticamente de rey protector, padre de su pueblo, diría yo. Y bueno, Enrique IV, una de las características por las que también es muy recordado es por ser un Becalant, que bueno, él era muy mujeriego y tuvo un montón de hijos y al parecer se mantuvo sexualmente activo hasta una edad, pues él murió a los 56 años, que para la época era bastante, murió asesinado, por cierto. Y bueno, es una de las cosas que más se ensalzan, ¿no? Que era un rey que tenía mucho, pero claro, era rey, ¿cómo no ibas a tenerlo? Que tenía mucho éxito entre las mujeres, y es una de las cosas que... Claro, sí, sí, exacto. Y el tatarabuelo de Felipe V. Bueno, y para finalizar quiero terminar con el título de este libro, que es una de las mejores frases que he leído nunca, que es de Miquel Herrán. La historia no es la que es la que te cuentan. La historia no es una construcción naturalista ni el devenir de los acontecimientos. La historia se construye y la historia se puede interpretar de diversas maneras. Y eso es todo. Va a cambiar si no
a revolucionar muchos conceptos tradicionales que hemos aprendido desde niños sobre cómo interpretar la historia, cómo interpretar las figuras históricas y cómo las fake news o también los elementos de propaganda pues han funcionado desde toda la vida, y también lo hicieron en esa Francia dividida por razones de intereses internacionales y por también obviamente intereses económicos de los propios contendientes entre católicos y bueno, también la versatilidad política de ser capaz de ser el abanderado y candidato a un trono apoyado por un bando y luego convertirse en otra cosa totalmente distinta, pues evidencia pues cómo la historia no es tan simple como nos la han contado, sino que es mucho más compleja, que está llena de matices, de detalles, y que desde luego pues gracias a gente joven como Gemma y gracias a la incorporación masiva de una perspectiva femenina a la interpretación histórica, que casi siempre ha estado regida por hombres, pero escasamente por mujeres, pues nos da la posibilidad de ver una historia distinta, ¿no? Una historia distinta que siempre se debe mantener a debate y que no se debe dar nunca por cerrada. Siempre tenemos que intentar acercarnos cada vez más a una verdad, que es lo que intenta cualquier ciencia y la historia también. Enhorabuena, Gemma, por esta estupenda exposición. Ha sido sin duda alguna difícil pero efectivo tu esfuerzo por constreñir tantos datos durante tantos años, tantos detalles de momentos históricos cruciales de aquel momento para poder llegar a exponer el buen trabajo que nos has hecho y que también vas a hacer en ese congreso al que pronto vas a presentar esta comunicación. Y ahora, si ustedes lo desean, pues están a tiempo de hacer preguntas al respecto de la conferencia para que Gemma pues se lo conteste sin duda alguna, que con un conocimiento de este periodo que yo hasta ahora nunca había visto tan denso en una persona. Se abre el turno de preguntas. José Luis. Yo tengo una cosa. Me disculpo de antemano, ya sabes, Joaquín, que yo voy a tirar por lo mío, Pero bueno, no, es que me he dado cuenta de que en varios puntos de tu exposición has mencionado ciertos versos o ciertos fragmentos en latín, en documentos, en panfletos, documentos panfletarios claramente. Entonces, siendo el castellano, el francés y otras lenguas vernáculas que la gente hablaba, pero hay propaganda en latín, ¿verdad? O sea, propaganda con el latín. Y entonces me ha dado la impresión de que el latín se usaba como lengua de prestigio que era y como lengua que la Iglesia coge y no suelta, y no quiere soltar gracias a Dios. Otros hemos podido rebuscar ahí, porque si no... Bueno, me ha dado la impresión de que lo ponían en latín porque era, digamos, una lengua veraz. O sea, si eso estaba en latín, entonces la gente pensaba que eso era verídico, que era la verdad, y sin embargo era propaganda. ¿Es eso? Bueno, a ver, en el siglo XVI la mayoría de la población era analfabeta, por eso en los panfletos lo que más resalta son las imágenes. Pero, bueno, la verdad es que podría ser porque, bueno, solamente he puesto un fragmento, o sea, solamente uno de los panfletos que he enseñado es en latín, el resto en francés. Pero, bueno, yo interpreto que al ser un panfleto que se refiere a esa aceptación por parte del Papa para la bendición que le da a Enrique IV cuando vuelve al seno de la Iglesia, yo interpreto que está en latín justamente por eso, porque es la lengua oficial del papado, y lo que está hablando es que lo que intentaba mencionar ese panfleto es que Enrique tiene la bendición del Papa. Yo interpreto que es por eso por la que está en latín. ¿Hay otra pregunta de una señora joven por aquí? Sí, por aquí. Corrígeme si me equivoco, pero Enrique IV al principio era protestante y luego pasó al catolicismo. A ver, es que fueron muchas idas y venidas, porque Enrique nació católico,
pero bueno, su madre, Juana del Bret, se convirtió al calvinismo y decidió educó a su hijo en el calvinismo. Luego volvió a ser católico porque se fue a vivir con su padre a la corte francesa y después volvió a ser otra vez protestante. Y bueno, durante la noche de San Bartolomé lo obligaron a que se volviese a convertir al catolicismo, y luego cuando pudo escapar de la corte francesa en la que había sido, en la que estaba prácticamente secuestrado por Carlos IX, se volvió a hacer católico. Bueno, cuando salió se volvió a hacer protestante y luego ya se convirtió al catolicismo otra vez en 1594, en 1593, y bueno, ya se quedó como católico. Sí, o sea que le daba igual. Sí, lo importante es que tenías un reino para heredar la religión. Algunos han estado más de 3 o 4 partidos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, segunda parte de la pregunta. Sí, perdón, la segunda parte. ¿Qué pensó la población al respecto de tanto cambio por aquí y por allá? La población lo que estaba era harta porque eran ya 40 años de guerra civil y a ellos les daba igual que gobernase uno, que gobernase otro, les daba igual. Lo que querían era paz, lo que querían era poder comer y lo que querían era seguridad para sus hijos. Entonces les daba un poco igual. Pero realmente Enrique IV fue muy querido en sus primeros años de ascenso al trono porque, bueno, restauró la paz en Francia, ¿no? Pero bueno, fue casi inevitable porque ya realmente todo el mundo, los nobles incluidos, deseaban la paz. Entonces, de hecho, a final de su reinado, aunque Enrique está muy mitificado y se le considera como uno de los mejores reyes de Francia y no sé, y bueno, todas esas cosas, realmente la población a finales de su reinado estaba muy cabreada porque los impuestos eran muy altos y porque pensaban que Enrique se gastaba todo el dinero en sus amantes. Entonces, realmente, el pueblo lo que quiere es comer y que le dejen tranquilo. ¿Y era verdad? Los impuestos estaban muy altos y se gastaban hartos en sus amantes. Bueno, sí que era muy generoso con ellas, pero bueno... Bueno, realmente la población lo que se busca un poco también es echarle la culpa a otras personas de que del mal gasto bueno, el mal gasto del dinero, ¿no? Le echaban la culpa mucho a sus amantes. De hecho, hay una anécdota en la que Enrique IV se encuentra con... Bueno, era muy campechano, ¿no? No sé si nos suena algo. Estaba estaba visitando pues cerca de un río, pues, un pueblo, y se encuentra con un campesino y el campesino, él le pregunta al campesino que qué piensa del rey. El campesino obviamente no lo reconoce porque no había visto al rey en su vida, y entonces dice que es un buen rey pero se gasta mucho dinero en sus amantes y el campesino no tiene para pagar para mantener a su burro. Y entonces Enrique luego pues, se desenmascara, ¿no? Y dice, bueno, el rey soy yo. Y entonces el campesino obviamente pues, se caga vivo porque piensa, bueno, me he metido, he criticado al rey, me van a matar. Y Enrique lo que hace es darle una moneda de, bueno, un ducado o algo así, para que pueda pagar los impuestos. Es un poco, realmente es una anécdota, pero para mí que es más bien falso y que lo que pretende mostrar pues es eso, que Enrique era un rey muy, pues eso, que era un rey muy campechano. ¿Alguna pregunta más? Me van a permitir que haga un comentario, ya que de momento no hay ninguna pregunta más al respecto, y es que todas las guerras, sean civiles o no, significan un sufrimiento tremendo para el pueblo. Miren, aparte de las leyes forzosas de los campesinos o artesanos que son llevados al frente como carne de batalla, aparte de eso y del sufrimiento de los padres y de las madres que son más dadas a sufrir como algo terrible
lo mal que lo pueden pasar los hijos. Ahí está la Revolución Francesa, que empezó con manifestaciones de las madres de los niños que estaban pasando hambre. Pues resulta que también pasa otra cosa con respecto a esto, y es lo siguiente. Miren, cuando hay un país en guerra o un bando en guerra, la prioridad está en suministrar alimento a los que están participando en las batallas. Y eso supone una cantidad enorme de trigo, de queso, de carne o de cualquier otro tipo de alimento que es no pagado, sino cogido arbitrariamente a la población que está cultivando, que se está exportando. La falta de alimento que queda en las personas que han estado produciendo esos alimentos va a producir una hambruna, una falta de resistencia física ante las enfermedades tan frecuentes que se daban por razones obvias en aquel entonces. Y casi siempre hay epidemias relacionadas con los procesos de guerra. Entonces llegaba un momento en el que muchas guerras, tanto esta como la de los 100 años, donde también estuvo Francia y otras muchas, se agotan porque tanto los nobles participantes como el pueblo participante está exhausto, y a veces durante generaciones de pasar hambre, y muere más gente de hambre y de enfermedad muchas veces que en el frente de batallas. Así que a veces pues la gente acepta cualquier solución, por relativamente buena o mala que sea, para terminar las contiendas, ¿no? Y este fue uno de los casos, ¿no? Es muy frecuente en la historia que a los reyes que viven bien, cuando hay unos impuestos grandes, se eche la culpa a las mujeres o a las amantes de esta situación. Recuerden ustedes la Revolución Francesa y cómo los enemigos de la reina extranjera, que era esposa del rey francés, se hinchan a hacer grabados también y pasquines en las que la ponen verde y la culpan de todos los males, porque se gastaba muchísimo dinero en joyas. Posiblemente todo eso era verdad, o sea, este rey se gastaba mucho en las amantes y lo otro también, pero ha habido una tendencia histórica también a echar la culpa a las mujeres del desvío de los hombres del buen camino como reyes, ¿eh? Y este es un ejemplo más. La realidad es que cuando un rey consigue la paz, pues sube los impuestos, aunque no esté en estado de guerra, para prever la posibilidad de que los enemigos que lo cercaban, y había enemigos muy potentes como una emergente Inglaterra, que estaba ya convertida en un imperio, y a su término también otra potencia, y no dejan nunca los reyes y los nobles de hacer grandes fortificaciones y grandes esfuerzos económicos para prever el ataque de otras gentes, ¿no? Y por lo tanto, pues este es el principio del malestar que obviamente reflejan las fuentes de ese aumento de impuestos. Y en vez de echarle la culpa a que están construyendo demasiadas fortificaciones, a lo mejor imprescindibles para salvaguardar del francés, pues se lo echan a la debilidad del rey por las amantes, o a que las amantes son las que crean la debilidad del rey, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia de todos ustedes. Es evidente lo que he dicho al principio, Gemma es una persona muy querida como persona, y evidentemente también como investigadora, y la presencia de todos ustedes lo demuestra. Muchas gracias por su presencia.